Bienvenidos al corazón de las palabras, La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. Yo nací en el extremo sur de Montevideo, que viene a ser la Punta Brava. Viene a ser Punta Carretas o Punta Brava. Toda esa zona, todo ese paisaje, esas riberas, son lo que formó gran parte de mi infancia y gran parte de mi vida. Eso quedó grabado en mí para que más tarde escribiera también en la Punta Brava la novela Pepe Corvina. El tiempo, misteriosamente, determinó que esa novela, que ahora tiene 8 ediciones y está traducida a 10 idiomas, me hiciera viajar por el mundo, al igual que otros textos que también fueron llevados a otros idiomas y se publicaron en otros países. Tuvieron una fase particular en mi vida, que todavía la tienen desde el punto de vista de lo que es estrictamente literario, porque también los cuentos de aquella época y los poemas de aquella época tenían que ver con Montevideo y más precisamente con la zona costera, con la zona que abarcaba la farola, el mar, todo aquello. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Estoy seguro que está todo el mundo contento con el resultado de Uruguay frente a Italia. Por lo menos aquí estamos todos contentos. 20:03 arranca La Máquina de Pensar con Jorge Pozzi ahí en controles de edición. Jorge Pozzi, que es descendiente italiano ahí, pero bueno, ganó Uruguay. Y el Flaco Germán en la puesta a punto. Estamos escuchando al principio del programa a Enrique Strázulas. Ustedes ya saben, amigos, que arrancó la semana pasada, el lunes, ayer, hablando con Ignacio Suárez, con el periodista y poeta Ignacio Suárez, sobre Enrique Strázulas, y la idea es conversar a lo largo de estos días, aquí en esta semana, sobre este poeta y narrador, cuentista, novelista, también ha escrito ensayos y ha escrito letras de canciones, que es Enrique Strázulas. Para abordar su obra poética y su obra narrativa también, le damos la bienvenida aquí en La Máquina de Pensar a Álvaro Ojeda. ¿Cómo andás, Álvaro? La otra cosa que Gastón Ramírez debió entrar antes. Hola, Álvaro. ¿Me escuchás, Álvaro Ojeda? Te No. escucho estupendamente. Perfecto, ¿cómo Hubo estás? una especie de salto cualitativo, pero te escucho. Exacto, hubo una especie de salto espacio-temporal ahí donde nos vimos a nosotros mismos conversando. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Pablo? Bien, contento con el partido, supongo. Sí. Lamentablemente la dicha nunca es completa por todo este asunto de Suárez, pero contento, sí. Bueno, sí, es una incidencia entre no sé cuántas, ¿no? La verdad que, bueno. Sí, pero va a traer no hablemos de esto. Sí. No hablemos de esto. Digamos que es hablar de periodismo, pero a un nivel muy bajo, ¿no? O sea, es un nivel hungo. Sí, bueno, las preguntas de los periodistas ingleses son de bastante baja estofa, ¿no? Sí, bueno, es el periodismo, ese tipo amarillo. Sí, el periodismo basura, es el The Sun, y ese tipo de diarios. Bueno, que había uno de los que preguntó, fue de la BBC, y preguntó de una forma un tanto aviesa también, pero bueno. Lo que pasa que también creo, y esto, digamos, antes de seguir hablando, igual todo el tema de las redes sociales y todo eso, hay una cuestión en que se prioriza la dramaticidad, todo lo que sea dramático, todo lo que sea una pequeña historia dramática, aunque no tenga nada que ver, por ejemplo, con el partido o con el evento en sí, ¿no? Hay todo un pequeño drama que sirve para hoy o mañana y después ya viene otro. Sí, es una suerte de momentaneidad
minúscula. Sí, está bien. Álvaro, estábamos escuchando al comienzo a Enrique Strázulas hablando de su infancia, obviamente hablando de la Punta Brava, ahí ese paisaje que entre otros dio a Pepe Corvina, ¿no? Pepe Corvina, que fue al inicio una canción, una letra de canción que generó con Numa Moraes, después fue un cuento, después fue una novela. Sí, una de las virtudes de Enrique Strázulas es colocar, que no es una virtud pequeña en la literatura, ¿no? Es colocar un lugar en la literatura. Colocó la ciudad de Montevideo y colocó a Punta Carretas, Punta Bravo Carretas, Punta Brava, como hizo un poema de él. Lo coloca en la literatura. Ya no se puede ver esa zona sin la referencia a Strázulas. De alguna forma es una lectura de la realidad a partir de la ficción. Es un hecho muy importante. Cuando aquí se habla de que la ciudadanía la instala Onetti en la literatura, un escritor muy relacionado con Strázulas, Strázulas aporta el no pequeño grano de arena de colocar a Punta Carretas dentro de la literatura uruguaya y colocar ese barrio. Pepe Corvina, que tuvo una enorme cantidad de ediciones hace unos años, él publicó la última edición, creo que algo así como de 10 o 12 ediciones, ¿no? Es un libro que ha tenido una enorme acogida, la gente lo ha leído, todos recordamos cosas de Pepe Corvina. Pero Strázulas es además, me parece... Perdón, lo que pasa también, estamos hablando de primera novela que hace Strázulas, Pepe Corvina, digo, todas esas ediciones que ha tenido en Uruguay, que no es poca cosa que una novela en Uruguay sea reeditada. Mirá que es muy difícil que sea reeditada más de 2, 3, 4 veces, y que encima sea traducida al francés y griego, estoy viendo acá alemán, portugués, inglés. Pregunto también, el tema de que tu primera novela tenga este éxito también puede ser auspicioso, pero a veces puede ser un peso también. Puede ser. De hecho, en el caso de Enrique, él siguió escribiendo prosa, y algunas de sus novelas fueron finalistas de premios muy importantes no hace mucho tiempo. Espérame Manón fue finalista del premio Planeta. Exacto, sí. Es decir que me parece que él siguió trabajando en un mundo muy particular de narrativa. Un mundo muy particular de narrativa que en realidad siempre se apoya en su poesía. Hay varias cosas en Strázulas que habría que recalcar. La primera es su brutal honestidad, su honestidad como escritor. A mí siempre me hizo acordar a aquello de los Beatles, de que publicaban un simple, y luego no lo incluían en el álbum que venía después, como diciendo, bueno, tenemos paño como para hacer un álbum, y el simple que como simple, que la gente lo escuche. Por ejemplo, con ese magnífico poema sobre la muerte de su padre, Larga caja de pino, él escribe un poema y también escribe una letra que luego canta e inmortaliza Citarrosa de una manera impresionante. Y la letra y el poema, si bien tienen puntos de contacto, son sustancialmente distintos. Es decir, no aprovecha la cresta de la ola de un éxito para subsanar cualquier cosa y para asegurarse una lectura. Él hace dos versiones. Es decir, se da cuenta que una letrística es una cosa y un poema es otra cosa. Se vehiculiza de una manera distinta. Yo creo que con él se podría decir, es uno de los conocedores más profundos que hubo en el Uruguay, acaso con Amir Rodríguez Monegal, de Borges, ¿no? Lo conoció personalmente, y aparte lo imita maravillosamente hasta el día de hoy. Sí. Y es espectacular como lo imita. Y un día él me dijo una cosa de Borges que a mí me quedó grabada. Me dijo, Borges era básicamente un tipo bueno. Más allá o más acá de todas lo controvertido que fue, sus opiniones sobre política, su butad, su ironía, en fin. Yo creo que de Strázulas se puede decir lo mismo. Strázulas es un tipo bueno. Es un loco bueno. Es una extraña mezcla de hombre de abolengo y de reo orillero, que hace que su literatura se apoye en esas dos patas. Por un lado, es un poeta obviamente tanguero, obviamente urbano, citadino, con todos los clichés del caso y sublimándolos, ¿no? Y por otro lado es también un poeta que te puede descerrajar versos que yo creo que son de una... Esto que voy a decir es un problema de convicción. Estoy absolutamente seguro que le brotan espontáneamente, que tiene una capacidad de generación poética. Por ejemplo, en la maravillosa letra que hay de Barrio Sur, que también la cantó Citarrosa,
que es una especie de tangueado, casi un tango, que es una larga enumeración, como son los tangos, largas enumeraciones que definen al barrio. Hay algunas imágenes maravillosas, por ejemplo, luz que cae sobre los gatos, que me parece una cosa impresionante, pero hay un verso que si yo lo digo separado de este contexto, paro a la gente en la calle y le pregunto, ¿de qué época puede ser este verso? Alguno me dirá ahí, mirá, yo qué sé, puede ser de Aldana, de Lope de Vega, puede ser del siglo de oro español. Sitio de mí que nadie ocupa, dice, para definir al barrio sur, Estrázulas. Entonces, sí, uno... es una forma también de definir el lugar como de origen, ¿no? Digamos, ¿no? Bueno, sitio de mí que nadie ocupa, más allá de que él no sea el barrio sur, digo, está cantándole al barrio sur, entonces, ¿no? La idea de que es un sitio de mí que nadie ocupa. No, y aparte da una idea de alteridad, de falta de presencia, de una idea de muerte. Parecería ser que alguien desde otro sitio está diciendo que ese lugar no va a ser ocupado sino por alguien que ya no está allí. Sí, y también está la idea para mí de sitio de mí que nadie ocupa, de que estoy tan vinculado con ese lugar, con esa tierra, que hay un sitio de mí que nadie puede ocupar, o sea que es el mío. El inherente al mí. Exacto. No, es un verso impresionante, es un verso que uno lo puede meditar largo tiempo, porque la poesía permite eso, y permite una síntesis tan brutal. Ahora, como yo te decía antes, que él no se plegaba a hacer la misma versión, hay un poema donde de alguna manera se prefigura ese barrio sur. Es un poema que lo voy a leer, es breve, se llama Último Sitio, donde justamente vuelve a aparecer el sitio y el adjetivo último. El poema dice: llevar detrás del murallón y el alma este candado, aquí, hierro caliente, detrás del murallón donde las aguas mecen un vegetal, destiñen piedras, llevarlo. Yo bebí la luz de junio y se me atora sucia entre las venas, ya lloré al pie de un cálido peldaño, ya olvidé a una mujer, todo es regreso. Ahora, tu silencio cuesta arriba, tu calle a media voz, Montevideo, donde cómo nacer, cómo quedarse, cómo volverse cuando todo ha muerto. El sitio de mí que nadie ocupa se expande del barrio sur. Es evidentemente la ciudad, nuevamente el fenómeno del urbano. Hay pocos poetas de Montevideo como Enrique Estrázulas, pero aparte no solo es un poeta de Montevideo, es un poeta absolutamente universal. Perdóname que te interrumpa, sí, ¿no? Pero tiene que ver con algo que habías dicho hace mucho tiempo, que yo te escuché ahora decir este poema que tiene una connotación también tanguera, pero me acordé de algo que hubo una charla que diste vos hace mucho tiempo, donde tratabas de vincular lo tanguero, esa música, esa letra urbana, con poesía clásica, ¿no? Latina, ¿no? Y, sí, claro. y aquí vi lo mismo, ¿no? O sea, me pareció muy una voz que venía aparte, yo insisto, hay hasta algunas cosas interesantes. Por ejemplo, desde el punto de vista formal, el poema, que tiene una rima sonante muy marcada en el último cuarteto, es un poema que tiene, la primera estrofa son 2, 4, 6, 7 versos, la segunda son 5 versos, donde hay una palabra que está con mayúsculas, que comienza con mayúscula, como última palabra como último verso de esa estrofa, que es ahora. Allí deja un espacio en blanco y comienza este maravilloso: tu silencio cuesta arriba, tu calle a media voz, Montevideo, duele como nacer, como quedarse, como volverse cuando todo ha muerto. Es muy clara la rima, ¿no? Se va dando la melodía notable. A mí me parece que hay allí todo lo que yo decía de él. Es de los pocos poetas que te sorprenden. Ese candado que es el corazón, que es una metáfora maravillosa sobre el corazón. El sitio que tiene un murallón, y acá habría que hacer una digresión interesante. Enrique Estrázulas nació en 1942. Lo que se conoce como murallón en la ciudad de Montevideo, él no lo conoció. Yo tampoco lo conocí. Es el murallón que está ocupado ahora por la Rambla, la Rambla Sur. Sí, la Rambla. Era un murallón que tenía un portón que se cerraba por la noche y que dejaba un pequeño espacio de piedra y de barro hacia el agua. Eso lo aplanó todo la Rambla. Ese murallón
no solo implica nuevamente el sitio, no implica también la muralla, la colonia, la historia, sino que implica una presencia cuando él no estaba. Eso solo lo hacen los grandes poetas. Habla de un lugar en el cual él no estuvo. Su último sitio es también un sitio en el que no vivió. Es extrañísima su posibilidad y bueno, poética. por eso también yo te decía de ese tono como clásico que más allá de lo tanguero aparecía también, ¿no? De algo que venía más de atrás. Claro, es la asunción de una enorme tradición cultural. Yo aparte tengo pero perdóname, sobre todo hay que tener mucha conciencia poética de estar narrando, digamos, estar introduciendo en la poesía cosas, como decís vos, que vienen de atrás, ¿no? O sea, es una conciencia del yo lírico muy aguda, me parece, ¿no? Claro, aparte está al borde obviamente de lo narrativo, ¿no? E incluso largando pequeñas historias. Por ejemplo, el peso de ese aquí, ¿no? Que queda solo, colgadito ahí, llevar detrás del murallón y el alma este candado aquí. Entonces uno, ese aquí que denota un presente demoledor, está hablando sin embargo de un pasado no presencial. Este tipo de cosas que requieren de una relectura bastante porosa y morosa y lenta y solo lo logra la poesía, es difícil que la prosa lo logre. Claro, sí. Ese juego con los tiempos, donde uno acepta que una persona que no estuvo allí, sin embargo, se funde allí. Claro, haga una fundación de Montevideo allí. Correcto, sí. A A la manera de Borges, ¿no? Cuando Borges también habla de fundación mítica de Buenos Aires, digo, esa idea de la voz lírica que viene de atrás, que si lo lleváramos a una novela, a una narrativa, habría que explicar de alguna forma cómo, ¿no? Un narrador de sería una pastoral como la de Philip Roth. Claro, si fuera hablar de una, claro, de si alguien en el siglo XXI está hablando, un narrador, bueno, de alguna forma hay que explicar algo. En cambio, la poesía permite eso, ¿no? Permite estar hablando. La inmediatez cuando está en manos de un poeta de este calibre. Enrique tiene, aparte, otro sesgo importantísimo, y es justamente en base a esa épica, hay cosas maravillosas que habría que volver a escuchar. Su épica de Sacía, de José Sacía, el jugador de fútbol, porque Enrique tiene también una beta popular sublimada, que es de alguna manera la base de lo que es el gran arte. El arte nace del pueblo, sublimado, nada más. Qué maravilloso. Yo lo he escuchado hablar de Sacía como como si fuera un héroe de la Ilíada, con una valentía casi demencial, como los guapos valientes de Borges, que sin lucro, odio o pasión de amor se acuchillaron, simplemente por demostrar quién era más valiente. Hay nuevamente un peso de la tradición orillera y de la tradición del coraje en Enrique Strázulas, que es realmente novedosísima en la poesía nacional. Y aparte le agrega una impronta de una beta tanguera que solamente yo creo que es paragonable con algunas cosas de Miguel Ángel Olivera, del Cristo, con algunas cosas de Ejido en menor medida, acaso un poco más ripiosas las de Ejido, pero que son pocos los individuos que lo practican en este Montevideo, que hay que pensarlo hacia poetas más populares acaso, pero no con este nivel, que por otra parte permite una accesibilidad muy notoria. La gente puede perfectamente acceder a esto y se le va colando la gran poesía universal. Claro. Es maravilloso Strázulas, es un gran poeta. También, digamos, esa voz tanguera permite también a la manera, digamos, de Borges, estoy pensando ahora, ¿no? Se me ocurrió, digo, de la misma forma que él toma, por ejemplo, a Pepe Corvina o toma el paisaje de Punta Carretas, Punta Brava, y genera con eso una mitología también, ¿no? Por supuesto, el hombre aquel que tiene el mapa del paraíso en aquella lata. Por supuesto que hay una mitología absolutamente maravillosa. Él tiene un poema también que le dedica a Onetti, que se llama Alba, y que tiene... Es un poeta de epifanías, Strázulas, ¿no? Yo te decía, venimos hablando de una cosa más o menos normal, si se puede decir que hay algo más o menos normal en leer un poema, y de golpe te descerraja un verso que te da vuelta como una media, y vos decís, ¿este hombre de dónde lo sacó? Donde
termina hablándole al alba, que también es un viejo interpelando a una figura poética, como el payador le hablaba a la milonga, claro, ¿no? o Citarrosa le cantaba a la milonga. Sí, o de Góngora también. O de Góngora, sí, nada menos. Entonces, dice, por vos, yo en este momento no recuerdo exactamente, pero por vos, utiliza el voceo, amanezco muchas veces solo, y resuellan mis fosas de caballo extenuado. Dice Estrásula, se metamorfosea en un caballo extenuado, siento ruidos afuera, miro la vieja foto de Gardel, y termina con mis zapatos. En eso termina el poema, mis zapatos. Ese poema es tomado luego por Pepe Guerra, que hace una especie de pequeño recital de tango allá por los años 80, y utiliza una cantidad de versos de Enrique Estrázulas para ir enlazando textos clásicos de tango, yo que sé, El Motivo, en fin, una cantidad de tangos clásicos, porque realmente es un poeta que abre una puerta poética a la poética del tango. Cuidado que es también un individuo de lecturas profundas y extrañísimas. Por ejemplo, un día me llamó y me dice, ¿vos conocés a Pedro Blomberg? Y yo dije, sí, claro, Blomberg, el letrista de la Pulpera de Santa Lucía, Blomberg y Maciel era un guitarrista de Corsini, le hicieron una cantidad de temas a Corsini, y me dice, no, pero Blomberg tiene poesía, y lo logré encontrar. Blomberg tiene una poesía extrañísima, de viajes míticos, y de ese tipo de descubrimientos son los descubrimientos de Estrázulas, que me parece que lo coloca. Es también un poeta de apariciones repentinas, Blomberg, de cosas maravillosas que uno no sabe de dónde las saca. Tiene también un parentesco, Estrázulas, con el mejor González Tuñón. Tiene parentescos con casi toda la mejor poesía y la mejor prosa urbana de Montevideo. A mí me parece un poeta... se publicó el año pasado, digo como dato, para que quiera tener una buena imagen, una antología que él hizo, y donde fue profundamente tacaño con su poesía, porque publicó muy poquitos poemas de la primera época en libros que son casi inhallables, y publicó muchos libros inéditos. Es un libro que se llama Claroscuros, sí. Es una antología publicada en Ediciones de la Plaza, que se la presentó otro compadre poético de él, y que también tiene que ver con Montevideo, que es Ignacio Suárez. Claro, estuvimos hablando de ayer, de un poco de eso también, pero está bien recordarlo. Álvaro, si te parece, me esperas un minuto, vamos a una pausa y vamos a poner una canción que fue la que me mencionaste vos, ya que mencionaste, que es Explicación del Amor, con letra de Estrázulas, cantada por Citarrosa, y que tiene que ver con la figura del padre. Y si te parece, vamos un poco, para cerrar este perfil, a hablar un poco, bueno, seguir hablando de la poesía y hablar un poco de las novelas. Bárbaro. Amigos, después de la pausa seguimos aquí, estamos con Álvaro Ojeda. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. De golpe no estás, nada más sucedió, borrachera fatal que tu muerte me deja. Con esta canción que solloza, olvidada de mí, rondaré tu madera. Quisiera explicarte mi amor, no tu ausencia o mis culpas, ayer tú vivías. Si ya no merezco cantar para ti, yo te pido, no sigas muriendo. El tiempo pasado, ese suave festín, donde fuiste una caja escondida, un clave encerrado en el muro, una oreja en la sombra, el sigilo de nadie. Ese tiempo y tú, lo que yo conocí, lo que quisiste ser, clavicordio y alcohol. Sensitivo y brutal, el pasado y el piano acabaron en este silencio. Si ya no merezco
cantar para ti. Yo quisiera explicarte mi amor, aunque es tarde. Tu tiempo pasó, pero yo me quedé aquí tañendo por ti en tus campanas. Cuerno de pastor de un remoto país, piedra lisa que el alba ni el cielo tocaron. Soy como tu mar, rodaré eternamente hacia ti y desde ti a lo más hondo. Mas mientras te busquen las cosas, en tanto regreses sin que yo te llame o te olvide. Te pido que limpies mi amargo dolor, por favor, que no sigas muriendo. Mi padre será como fuiste mi padre, un gameto en la grieta cerrada del tiempo. Voz ronca de un órgano ya enmudecido, ahí estás, larga caja de pino. El llanto que nombre tu nombre será breve y hombre, tal vez lo sabías. Pero es tanto amor exigiendo mi amor, por favor, no te sigas muriendo. Explicación de mi amor, obviamente cantado por Alfredo Zitarrosa, con la letra de Enrique Strázulas. Es un poema entrañable. Amigos, estamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando con el poeta y narrador, novelista Álvaro Ojeda. Álvaro, es impresionante esta letra, ¿no? Es absolutamente impresionante. Nace de un poema que se llama Carta a mi padre. Te leo una sola estrofa, me parece maravillosa. Fuiste lo que yo vi, nada más fuiste lo que quisiste ser, caja escondida, clavicordio encerrado en las paredes, oreja de la sombra y el sigilo. Hay elementos en común con la canción, pero es otra visión. Me parece impresionante la presencia permanente de la muerte. Por favor, no te sigas muriendo. Me parece impresionante porque aparte es hasta una brutalidad de la prosodia y de la sintaxis. Nadie puede seguir muriendo. Es impresionante este poema, tanto el Carta a mi padre, que recomiendo que lo lean porque es un ejercicio estupendo leer las dos versiones, como no solamente hace un trabajo de métrica distinto, que para un gran poeta, sino que también hace un trabajo diferente de contenidos, aunque también desenraja ese gameto ahí metido en un verso. Hay que poner la palabra gameto. Un gameto en la grieta cerrada del tiempo. Es un verso como para sacarse el sombrero. Como sí, mi padre serás como fuiste mi padre, un gameto en la grieta cerrada del tiempo. Voz ronca de un órgano ya enmudecido, ahí estás, larga caja de pino. Yo lo escuchaba y algo que bueno que tienen también los grandes cantores también, ¿no? Que es que Zitarrosa, con toda la problemática que tuvo Zitarrosa personal con su padre, ¿no? El tema el problema con la paternidad, de alguna forma el poema, porque esto es un poema, es una canción, pero es un poema impresionante, ¿no? Pone el límite en aquel que se le muere el padre y bueno, y como decís vos, enfrenta a la muerte. Como dijo García Márquez una vez, cuando se mueren tus padres, entonces quiere decir que ya te toca a esa generación, ¿no? O sea, claro, como que hay una presencia. Mientras uno tenga a los padres vivos, parece que puede creer que es inmortal. Y está la vieja protección. Siempre está presente. Alguien te va a recurrir, alguien va a salvar. Digamos, hay un mundo ordenado, de alguna manera. Claro. La orfandad es un corte abrupto. Es un poeta, yo creo que si uno hiciera una lista de grandes versos de la poesía uruguaya, Enrique Strázulas se lleva unos cuantos, y bueno, eso no es menor. Hay también un detalle que tiene que ver con lo que decías vos de ese talante tanguero y bueno, yo diría hasta milonguero, uruguayo y replatense, en el cual se está dirigiendo al padre muerto y hay como un
pudor para no entrar, digamos, en lo que podía ser, incluso del lado argentino, una lágrima más fácil, algo más, más expresivo, más directo, y dice: el llanto que nombre tu nombre será breve, y hombre, tal vez lo sabías, pero es tanto amor exigiendo mi amor, por favor no te sigas muriendo. La discreción en la poética del tango de esta orilla, que es una discreción castellana, que a veces es casi marmórea, frente a al flor de piel italiano de aquella orilla. Ah, mirá, nunca había pensado que era pero está muy bien, lo que nunca lo había oído, digamos, eso que me está diciendo, que el tango de este lado, la milonga, tiene una cuestión más recia, más sobria. Seamos sobrios, no, mi padre decía que los cantores argentinos se desencuadernaban cuando cantaban, y yo creo que hay algo de eso. Hay una especie de sensiblería más a flor de piel, producto quizá de la necesidad de obtener una rápida respuesta en un mundo mucho más competitivo, en fin. Aquí hay como un culto a la sobriedad, y yo creo que eso es bastante claro, y yo también diría que es de una larga tradición española, y deberíamos decir que Strázulas es de origen griego, también habría que decirlo, es un apellido de origen griego, y yo creo que eso tiene que ver también con el llanto ordenado, sin demasiadas alaracas frente al héroe caído. Hay una tradición allí literaria y cultural, pero creo que en el caso de él sí es indudable que es muy clara la manera de enfrentarse al tango, en el caso de Citarrosa cuando cantó tangos, totalmente distinta a la manera de enfrentarse al tango de otros cantores, ¿no? Me parece que ahí sí que hay una sobriedad buscada, deseada. El dolor es suficientemente vasto como para tener que agregarle también la exposición. Claro, pero bueno, paradójicamente, eso está claro, ya lo sabés vos, pero digo, el tema de la restricción, ¿no? El restringirse, parece que aumentara la intensidad, ¿no? Claro. Dolor. Restringirse implica también el famoso fenómeno de la reticencia. Lo reticente siempre genera en el lector, en el oyente, dispara cosas mucho más duras. Aquella tarde no leímos más de Dante, no hay que decir más nada, ya todos sabemos lo que pasó entre Fabio y Francesca, pero Dante no te lo dice. Se restringe para no decirlo. El dolor a veces es tan grande que, se opta por no hablar. También se puede optar por hablar como un loro barranquero, son opciones humanas. Pero en el caso de este lado de la orilla, no hay que mostrar la hilacha, no hay que tener una actitud que nos deje más débiles de lo que ya somos. Eso también lo señalaba bastantes veces Borges, ¿no? Respecto digamos, a la gradación que hay entre el compadre, el compadrito y el compadrón, que no son la misma cosa y que tienen que ver con actitudes éticas frente a la vida. Hay una ética particular del orillero, del hombre de las orillas, pero me parece que todo ese tipo de cosas Strázulas las logra mezclar, sublimar con una naturalidad, con una espontaneidad, yo diría que pocas veces vista. Es un enorme poeta, que habría que, obviamente revisar mucho más, que aparte ha tenido una vida que le ha permitido también ingresar a la poesía. Él tiene no sé si tú los has podido recoger, pero tiene algunos reportajes absolutamente maravillosos. Hay un reportaje de Marcello Mastroianni, donde Marcello Mastroianni confiesa una cantidad de cosas que es producto de un encuentro fortuito en una residencia. Él me lo contó, y él era el único que hablaba correctamente o entendía correctamente el italiano de Mastroianni, y se pusieron a hablar. Y de allí nació un reportaje absolutamente excepcional, publicado allá por los años mediados de los 80, porque es también un gran periodista. Sí. Fue el que logró la impronta de La Semana, del Día, que era un atisbo cultural durante la dictadura. Era maravilloso leer ese suplemento, donde escribió José Pedro Díaz, Alicia Migla. Sin duda, el suplemento sepia No, era un suplemento de hoja de diario que salía los viernes y que tenía
tenía en una enorme cantidad de páginas culturales. Escribía, bueno, Carlos Maggi, ya digo, José Pedro Díaz, y era bárbaro. Y el director era Enrique. Enrique trabajó allí muchísimo tiempo. Era una cosa maravillosa. Quiero decir, es un hombre que ha aportado y ha aportado mucho a la literatura. Después es un hombre que es conocido y amigo de individuos muy importantes. Es un conocedor y un amigo personal de Juan Rulfo, lo fue también de Mario Vargas Llosa. Quiero decir, es un hombre que se ha codeado con la alta literatura. Tuvo un taller que durante la época de la dictadura fue muy importante, un taller literario. Y bueno, y Onetti y Borges también, hay que decir que esos dos grandes que digamos que son contemporáneos y que en todas las bibliotecas están en los dos extremos, ¿no? O sea, nadie los junta, nadie lo puede juntar aparentemente. Él bueno, tuvo esa posibilidad de ser amigo de los dos, ¿no? Pudo juntarlos, bueno, fue el que le presentó a Alfredo Citarrosa a Borges. Sí. En una anécdota absolutamente maravillosa que seguramente él puede contar mucho mejor que yo. Sí, yo por suerte tuve también la posibilidad de escucharlo y es impresionante, y con Juseca, aparte de a Citarrosa, Juseca con Borges. Y hay un detalle de esto que decías de periodismo, no es menor, que hace poco salió, el año pasado, un libro de entrevistas a Mario Lebrero en Buenos Aires, compilado por Elvio Gandolfo, y la primera entrevista que consta en prensa a Mario Lebrero la hace Enrique Strasula. Porque es un individuo de un olfato finísimo. Aparte, por Enrique Strasula se ingresaron a la crítica literaria una cantidad de escritores haciendo reseñas y críticas que él de alguna manera orientó, porque es un individuo de una exquisita cultura también, con lo que permitió airear en épocas que no había nada, Pablo, era muy difícil. Sí, estamos hablando de la dictadura. Sí. Estaba allí, entonces son cosas que se van sumando y que hacen un espesor. Pero por favor, es un autor que debemos tener presente de manera permanente. Notable, Álvaro, realmente te agradezco muchísimo esta aproximación, sobre todo al perfil poético de Strázulas, porque precisamente es quizás el menos conocido. Él es más conocido por sus novelas y cuentos y por las letras de canciones. Te doy las gracias, la verdad, bárbaro, por tu colaboración. Muchísimas gracias a vos, Pablo. Te mando un abrazo. Gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Salmo tristón, lunático diciembre, blanca espuma jadeando entre los juncos, aguardentoso coro costanero, pescadores borrachos de la infancia, fermentados veranos que recuerdo, sueño de cuerdas, naves amarradas, fétido mar, gargantas que se alejan. Largo sol de la escollera, se quedó quieto aquel día, cuando murió Pepe Mata, alias el Pepe Corvina. Redes y cuerdas y cielo, por la cara le corrían, redes trenzando los años y secándole la vida. Pepe camino del mar, mar adentro se venía, con el pantalón de trapo y la camisa raída. Con el pantalón de trapo y la camisa raída. A veces quieto en el muelle, su farolito prendido, Pepe pescaba, mientras Pepe se moría.
Pepe a la sombra del sur, cantaba Pepe Corvina, cantaba con su garganta ronca de vino. El aparejo cantor, las chalanas pensativas, el mar solo, solo, el mar sin Pepe Corvina, el mar solo, solo, el mar sin Pepe Corvina. Bueno, en este caso escuchamos Pepe Corvina con el poema inicial, digamos unos versos que creó Strásula para grabar este disco inédito en el año 72. Y Numa, ahí hay como una especie de descripción, algo, una cuestión que está escribiendo el paisaje, y ahí surge la voz de Numa Moraes. Sí, yo no conocía ese poema del comienzo, eso lo conocí ahí en el estudio, ¿no? Lo que él me había llevado, que andaba con un original, con un manuscrito, aquí en Montevideo, era la parte que se le puso la música. Se ve que él, cuando armamos el disco, cuando se dio la posibilidad de grabarlo, hizo ese texto introductorio, ¿no? Que es hermoso. Y ahí aparece también, como en Todavía el viento, empezás a tocar ya de antes, claro. Mientras él está terminándose el texto y arranca la voz. Seguro, seguro. Después para el disco Numa, que salió en el 85, se sacó ese primer poema de él, y se dejó la parte cantada, ¿no? Que arrancás muy arriba, ¿puede ser, no? Hubo ahí un corte, yo no tengo el original de la cinta, no sé qué pasó. Incluso cuando armamos el otro disco, el que se llamó Numa, hay un problema con el poema de Hellman, porque el técnico en ese momento no andaba de buen humor, o no le gustaba. Y en aquella época no teníamos las posibilidades de hoy, de la computadora, que no todo se borra. Cortó mal la cinta, entonces tuvimos que adaptar y se borró parte de la intrusión. ¿De Hellman? Sí, del poema de Hellman. Estaba mal, estaba de mal humor, estaba distraído, vaya a saber por qué, o no le gustaba, o no le interesaba, o estaba menospreciándonos, pero fue ese problema. En el caso de Pepe Corvina, lo que asombra, ya lo dijimos, pero me asombra, es que un texto chico, una canción que vos creaste, después se le hace una introducción, después se le alarga la letra con Citarrosa, después se hace un cuento, después se hace una novela. Es increíble, ¿no? Y he visto hasta bolichitos que se llaman Pepe Corvina. Eso es por la novela ya, ¿no? Muy bien, esta era parte de la charla que mantuviéramos con Héctor Numa Moraes en su casa. Fuimos a conversar y bueno, fuimos escuchando y comentando algunas de las canciones de ese disco inédito que mencionáramos ayer, el lunes. Se trata de El viento todavía, un disco grabado en 1972 en Buenos Aires entre Héctor Numa Moraes, que fue el que le pone la música y canta, y los poemas y las letras de canciones de Enrique Strázulas. Ahora, si les parece, vamos a escuchar otro fragmento. Vamos a escuchar la canción, puede ser la otra versión de Pepe Corvina, esta vez por Alfredo Citarrosa. Es importante algo que contó Héctor Numa Moraes, no apareció ahora, de que cuando tuvieron que grabar con Citarrosa en Argentina, aparentemente no tenían presente la letra, y Strázulas, una vez más haciendo hincapié en lo que decía Álvaro Ojeda en el bloque anterior, la reescribió y la amplió. Por lo tanto, la versión de Citarrosa, que fue la primera que se escuchó de Pepe Corvina, es una canción más larga que el texto que cantara Numa Moraes, y lo escuchamos hace un momento. Ahora, ¿qué les parece si podemos compartir
parar, escuchar lo que fue la versión de Alfredo Zitarrosa en torno a Pepe Corvina. Largo sol de la escollera, enfermo se oscurecía cuando murió Pepe Mata, alias el Pepe Corvina. Cuando murió Pepe Mata, alias el Pepe Corvina. Navegaba el pescador, el timón a la deriva, la nave nunca volvió, la nave no volvería, la nave nunca volvió, la nave no volvería. Pepe camino del mar, mar adentro se venía, con el pantalón de trapo y la camisa raída, con el pantalón de trapo y la camisa raída. En las aguas de coral sueña la fragata hundida, la locura lo siguió, la locura lo seguía, la locura lo siguió, la locura lo seguía. Una sombra lo buscó bajo la luna amarilla y se perdió más allá de la noche sumergida, y se perdió más allá de la noche sumergida. Adiós Pepe pescador, ballenero fugitivo, tatuado en la soledad, anclado en el paraíso, tatuado en la soledad, anclado en el paraíso. El aparejo cantó las charanas pensativas, el mar solo, solo el mar sin Pepe Corvina, el mar solo, solo el mar sin Pepe Corvina. Esta era la versión de Alfredo Zitarrosa de este tema clásico, ¿no? Es un temazo y que la letra está ampliada, está extendida en la versión de Alfredo Zitarrosa. Amigos, se termina La Máquina de Pensar.